Atravesando este frondoso bosque de las cumbres de Wudang, con mi compañero de camino e instructor Xiaohai, nos dirigimos a un lugar absolutamente mágico. Los templos de las montañas de Wudang son mundialmente conocidos y están protegidos por la UNESCO. Sin embargo, uno de los más espectaculares quedó en el olvido, seguramente debido a que se encuentra en un lugar de complicadísimo acceso. Tianxiandong, la cueva del inmortal, hoy día es uno de los muchos secretos que guardan estas montañas. Durante el auge de la última dinastía imperial Qing, que fue la principal promotora de la arquitectura actual de Wudang, este templo fue construido en un acantilado de más de 1000 metros de caída cerca de los picos más altos. Un lugar retirado y estratégico al que solo se puede llegar por una ruta irregular que en muchos puntos obliga a la escalada por paredes que pueden ser sumamente resbaladizas cuando llueve o estar totalmente bloqueadas por la nieve en invierno. Salimos temprano de la escuela con provisiones para pasar el día fuera y comenzamos nuestra excursión por los caminos trazados por el paso esporádico de los lugareños, que vienen al bosque a buscar leña o plantas medicinales. Pero a medida que nos adentramos, el camino da paso a un sendero cada vez menos perceptible y pronto nos encontramos caminando monte a través. He de aclarar que para mí esta es la segunda vez que visito el lugar sagrado. Pude encontrar su rastro unos meses antes, gracias a que al principio del invierno la maleza es casi nula. Incluyo aquí algunas de las imágenes que tomé aquella vez. Recorriendo estos barrancos es imposible no sorprenderse y preguntarse cómo pudieron transportar por ellos los largos pilares que dan soporte a nada menos que 7 plantas, el edificio de madera más alto de estas montañas. Este templo no aparece en mapas ni en los vídeos o en las muchas formas de divulgación que atraen al turismo, por lo que me costó mucho encontrar alguna información para entender de qué se trataba. Pero sin embargo, es evidente a lo lejos, en lo alto, y tantas preguntas que despierta se quedan sin respuesta. La idea de que pudieran haber habitantes, imaginar cómo sería este sitio, me obsesionaba casi. Me llamaba y me quedaba absorto cada vez que lo veía. Entonces, tras una mañana de exploración, llegamos. Encontramos un austero edificio parcialmente desmantelado por la acción del viento, el clima extremo y el abandono, encajado en una gran oquedad que naturalmente proporciona sostén y protección a este insólito templo vertical. Solo algunos taoístas lo visitan esporádicamente y nos dicen conocer la ruta, a pesar de que este lugar es perfectamente visible desde el templo de Qiongtai, al otro lado del valle, donde se encuentra la escuela de Shifu Tenliusheng. La intención de este refugio fue la de ofrecer un espacio de quietud para los periodos de retiro de la comunidad monástica, en un lugar de una absoluta paz y silencio palpables.
Contó con las instalaciones básicas para la vida en retiro de un grupo no pequeño de personas. Descubrimos algunas cocinas, dormitorios, un manantial con una alberca hoy día quebrada, una explanada exterior ideal para el entrenamiento físico y en lo más alto, un templo que es la única planta que hoy día conserva el piso completo. Cuentan las leyendas que aquí mismo se retiró el famoso maestro Zhang Sanfeng, creador del Tai Chi Chuan, así como tantos otros maestros y buscadores, y saber que se dedicaron a buscar el Tao entre estas mismas paredes nos hace sentir una conexión con ellos, un enorme respeto y bendición. 好像定住了，应该这个应该推这个往上，这样不对，从这边，看，从这边旁边。哇，好重。A pesar de estar deshabitado, en este modesto templo de roca verde hay una presencia suspendida más allá del tiempo, una atmósfera sagrada que nos invita al silencio y a la introspección. Entonces, por impulso natural, decidimos adecentar lo que queda de este maravilloso altar, en el que las que antaño fueran finísimas obras de arte donadas por algún emperador y asombrosamente portadas hasta aquí, hoy son pacientes testigos de la brevedad de la vida humana. Quienes pasan más tiempo aquí son las cabras, las rapaces y las ardillas voladoras, que en esta provincia son del tamaño de un gato y que dejan como ofrenda sus excrementos, que aunque son considerados de gran valor en la medicina tradicional china, nosotros simplemente los apartamos y reservamos en algunos botes.
ofrecemos nuestro respeto y un profundo agradecimiento como una remota fragancia de lo que podía haber sido la vida de los ermitaños que venían aquí. Nos inspiraba muchísimo meditar y practicar. Un regalo de un valor sinceramente inexplicable. Por una bendición absoluta, algunos de los templos milenarios hoy siguen activos. Pero conocer este lugar, mucho más sencillo y rústico que los templos famosos, al que no llega la energía de la civilización, no llegan los medios de transporte, no llega el turismo, no llega más que el espíritu que guía a los humanos a buscar conciencia en las montañas, que se mantiene y cuida de estos lugares sagrados. Me hace ilusión pensar que este reportaje podría llegar a las autoridades capaces de tomar una decisión a favor de su conservación. Con respeto a esta atmósfera delicada, preferiría ver este lugar tan especial restaurado, reforzado y mantenido antes de que se deteriorase más. He soñado despierto con verlo de nuevo en su esplendor, y por qué no, volver a visitarlo como un auténtico lugar activo de cultivo del Tao. Pero si ese no es su destino, también me hace feliz compartir contigo la emoción que significa que un lugar como este sea real. Un rincón destartalado, pero que es una prueba de que existe la paz en este mundo y de que hay personas que han encontrado el camino que lleva a esa paz.